amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Soy Guillermo del Piélago, director de la UTP Piura, y en nombre de la Universidad de Tecnología del Perú les damos la más cordial bienvenida a esta nueva charla virtual que esta noche les presentamos. No sin antes agradecerles a todos ustedes por haber accedido a nuestra invitación a esta conferencia, que estamos seguros será de provecho de todos. Asimismo, pedir las disculpas del caso por retraso por un tema técnico que escapó de nuestras manos. Bien, el tema de la conferencia de hoy es tributación en un entorno COVID. ¿Cómo prepararnos para la reactivación? La exposición de este interesante tema estará a cargo del MBA Tadeo Caballero Ruiz, un profesional bastante conocido en nuestro medio, cuyo resumen de su amplia hoja de vida paso a leer a continuación. Tadeo Caballero es profesional en contabilidad, con especialización en tributación y normas internacionales de información financiera NIF, de una maestría en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, estudios de doctorado en Dirección y Administración de Negocios por la Universidad de Málaga, España, posgrado en Dirección por la Universidad Panamericana de México y posgrado en Alta Dirección por la Universidad Austral de Argentina, asociado al IPIDET, Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, miembro de la International Fiscal Association. Ha sido director de la Escuela de Contabilidad de la USAT, ha sido gerente de auditoría y asesoría empresarial de Ernst & Young, miembro del Comité Nacional Permanente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y cuenta con una amplia experiencia en asesoría contable y financiera en diversas empresas del país. Actualmente se mueve como asesor director de empresas nacionales y extranjeras y es socio líder del Estudio Caballero. En esta charla tendrá dos partes. En la primera será la exposición del tema y en una segunda parte se hará una rueda de preguntas. Mediante el botón de preguntas, escribir ahí sus inquietudes para luego al finalizar hacerlas llegar a nuestro expositor. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestro expositor de esta noche. Buenas noches, Tadeo. Buenas noches, Guillermo. Gracias por la presentación. La verdad, un tanto inmerecida, pero empezamos. Gracias por la invitación a UTP, a ti, Guillermo, en particular, por permitirme dirigirme ahora a tus alumnos, a los empresarios, a la colectividad del país, en realidad, porque esta conferencia no tiene solamente un alcance regional, sino nacional. Y bueno, vamos a conversar en esta noche sobre aquellos aspectos tributarios, económicos, comerciales y contables a los cuales nos ha llevado esta etapa, ¿no? Esta etapa difícil, dura que hemos pasado en esta pandemia y que seguimos pasando, pero que vemos ya una luz al final del camino. Esperemos que esta luz cada vez se haga más grande. A partir del 15 de marzo, definitivamente la vida del Perú y de los peruanos cambió. En ese entorno, el Congreso de la República, a solicitud del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y sus ministros, solicitaron una delegación de facultades. Recordemos que por el principio de legalidad, el presidente, por la envergadura, la investidura que tiene, igual no puede promulgar leyes. Quien puede hacerlo es únicamente el Poder Legislativo. Pero sí lo puede hacer el Ejecutivo con delegación de facultades. Es por ello que en este caso el Ejecutivo pidió y se le concedieron la delegación de facultades mediante la norma 31011. A raíz de ello, el Poder Ejecutivo ha venido dictando una serie de medidas en diversos ámbitos: salud, educación, cultura, y también en el ámbito económico, particularmente el que nos enfoca hoy día, el tema tributario. Esta delegación de facultades empezó el 6 de abril y de ahí tuvieron 45 días para emitir normas. Se han emitido una serie de normas, algunas ya no vigentes actualmente, por lo tanto vamos a dejarlas de lado, algunas que todavía parecen vigentes y por lo tanto van a abocarse en la presentación de hoy. Como decía, toda esta serie de medidas lo que buscaban era atender el efecto de COVID, ¿no? Desde el punto de vista económico, las cadenas de pago comenzaron a romperse, las empresas no tenían para pagar a sus trabajadores, las empresas no tenían para pagar sus tributos, en algunos casos no lo tienen hasta ahora, y entonces esa cadena de pagos al romperse, definitivamente la economía del Perú sufrió un revés y tenía que el Estado peruano, a través de sus legisladores, comenzar a disminuir estos efectos. Entonces, estos efectos se han logrado, por una parte, entendemos, con algunos planes por los bonos independientes, los programas Reactiva, FAE, etcétera,
pero también desde el punto de vista tributario, por ejemplo, la administración comenzó a dar una serie de medidas. Vamos a ir revisándolas. En cuanto a... Sabemos que en las empresas normalmente tienen la posibilidad de realizar estudios de mermas y de desmedros. Las mermas son una pérdida cualitativa, producto del proceso industrial, ¿no? El proceso de transformación, y tiene su procedimiento. Ese, digamos, que no se ve afectado porque ese procedimiento se puede hacer inclusive no en este momento. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas, por ejemplo, una empresa agroexportadora que no detuvo sus operaciones, además es una empresa que estuvo permitido que realice actividades por ser una actividad esencial, y en este caso tuvieron desmedros? Es decir, el desmedro es una pérdida, a diferencia de lo que dije anteriormente, de la merma es una pérdida cualitativa, en el caso del desmedro es una pérdida cuantitativa. Entonces, en el caso de las mermas es una pérdida cuantitativa y en el caso del desmedro es una pérdida cualitativa. ¿Qué sucede en estos casos? El producto ya es inservible, ya no está apto para consumo humano. Entonces, en estos casos, la norma dice que ante presencia del notario y habiendo notificado a los SUNAT 6 días hábiles antes, la administración tributaria se faculta el derecho de poder visitar el momento de la incineración, y bueno, inclusive ahora ya no se habla solamente de incineración, sino de otros mecanismos, y esos otros mecanismos que buscan también mejorar el tema del medio ambiente, o sea, no dañarlo. Pero aquí se presentaba un problema, porque esta destrucción de desmedros tenía que ser convocado a un notario, y los notarios no son no brindan actividades esenciales, no estaban dentro de ese rubro, y por lo tanto no estaban facultados a realizarlo. Entonces, el Decreto Supremo del 086-2020 cambia esta obligatoriedad para poder acreditar la destrucción de los desmedros mediante solo un informe. Hasta el 21 de abril de 2020 bastaba con la sola presentación de un informe que inclusive todavía no vence, se puede presentar del 3 al 7 de agosto. Y después, los desmedros que hubieran sido realizados entre el 22 de abril y el 31 de julio, es decir, todavía está vigente esta norma, se comunican vía correo electrónico, al correo que pongo allí, comunicaciones-desmedros@sunat.gov.pe, con un plazo no menor a 2 días hábiles. Y después, y vamos a hablar también de los días hábiles más adelante, y después el informe del contribuyente se presenta, tal como habíamos dicho antes, también en el mismo plazo, del 3 al 7 de agosto. Esta es una medida que ha buscado que el contribuyente no se vea tan afectado, puesto que el notario no está posibilitado de ir. Es más, los notarios actualmente en algunas localidades del país ya están atendiendo, pero sin embargo atienden bajo ciertos protocolos y por lo tanto no van a poder acudir a las instalaciones de las empresas para efectuarse en presencia de ellos estas destrucciones. Otro de los temas es que SUNAT continuará actuando como entidad de registro de verificación de la emisión de los certificados digitales, ¿no? Esta certificación digital ha permitido que se prorrogue hasta el 31 de diciembre del 2021, o sea, no solamente este año, sino hasta el del próximo año, pero solamente para aquellas entidades, aquellas empresas que tienen ingresos netos anuales hasta de 300 UIT. ¿Esto por qué? Porque lógicamente estas empresas ahora se ven muy afectadas económicamente con el proceso que hemos vivido. Entonces, quitarle liquidez, darles más obligaciones, lógicamente esto sería contraproducente. Por ello, se ha diferido hasta la entrada en vigencia de esta norma hasta el 31 de diciembre del 2021. Otro de los temas que busca también inyectar liquidez a las empresas, que es lo que se está buscando ahora desde todos los medios, empresas, personas, etcétera, se ha podido realizar la prórroga del régimen especial de recuperación anticipada del IGB. ¿Esto para qué? Para promover la adquisición de bienes de capital por parte de las micro y pequeñas empresas y que puedan recuperar anticipadamente el IGB. ¿Cómo se da este tema? El crédito fiscal que se genera por aquellas importaciones, nosotros importamos una maquinaria, por ejemplo, y en esa maquinaria uno, a la hora de desadornarlo, uno paga el IGB. Y al pagar el IGB, ese es un crédito fiscal que probablemente, si yo aún esa maquinaria, mientras la instalo, hago las pruebas necesarias, comienza la productividad, salen los primeros productos, etc. Entonces, ha pasado un tiempo y todavía no me genera rendimientos todavía, económicamente hablando.
Entonces, durante todo ese tiempo, ¿cómo he aprovechado ese crédito fiscal? No lo he podido aprovechar. Entonces, lo que busca esta norma es recuperar anticipadamente ese IGB para poderle dar liquidez y que pueda la empresa seguir en marcha. Entonces, este régimen especial de recuperación anticipada del IGB, que había quedado prácticamente ya suspendido, ahora se va a poder usar hasta el 2021 y 2023, según los dos cuadros que podemos ver ahí a continuación. Entonces, en el caso que vemos aquí, en el primero, aquellas empresas que tienen ingresos hasta 300 UITs pueden acogerse a este beneficio hasta el 2023, hasta el 2023. Pero en el caso de las empresas que tienen ingresos mayores a las 300 UITs y hasta 2.300 UITs, estamos hablando de más o menos 9.890.000 soles. Entonces, en esos casos pueden acogerse a este régimen anticipado, pero solamente hasta el 31 de diciembre del 2020. Otro de los temas que ha variado también es el de la tasa de interés moratorio. O sea, lo que busca la administración tributaria es decirte, bueno, yo sé que te has afectado económicamente, entonces mi tasa de interés no va a ser la misma, va a variar, va a disminuir a efectos de que tu contribuyente no te afectes tanto. La disminución no ha sido mucha, quizás tenemos una disminución tan solo del 1.2%, del 1.2% a 1%, pero creemos que es un paso importante, aunque faltarían dar algunos otros pasos, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer hemos compartido una publicación de la doctora Katarzyna Dunning, que es socia de impuestos de Pricewaterhouse, una de las Big Four, en el sentido siguiente. Ella mencionaba un aspecto bastante interesante, ¿no? El Reactiva Perú ha llegado a tasas de entre 0.90 y 1.5%. Y sin embargo, el fraccionamiento, que también vamos a hablar de él más adelante, el fraccionamiento también ha disminuido las tasas, ¿no? Ha disminuido las tasas, pero ¿por qué no disminuirlas más y llegar a una tasa tan interesante como la que se les ha dado a las empresas a través del FAE o a través del Reactiva? Entonces creemos que las tasas de interés moratorio todavía, tanto la establecida, de la cual estamos hablando ahora, como la establecida para el RAF, el régimen de aplazamiento y fraccionamiento, podrían todavía disminuir. Es un pedido que ojalá pueda ser escuchado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Administración Tributaria. Ojo, que eso, si se quiere hacer, se tiene que hacer también a través de una norma con rango de ley, porque la Administración Tributaria a motu propio no puede hacerlo. Pero, lógicamente, si es promovido por ello, se puede llegar al Congreso a efectos de un proyecto de ley y eso pueda aprobarse mediante el procedimiento que se ha establecido. Bueno, después tenemos que los subsidios que entrega el gobierno, ¿cuál es el tratamiento que tienen, ¿no? El tratamiento que tienen los subsidios, ojo que estos subsidios no generan renta, ¿no? Podríamos tener el caso más cercano, es el caso del droga, ¿no? O la restitución de derechos arancelarios. Cuando uno exporta, el Estado devuelve el 3% de la importación, cumpliendo siempre ciertos requisitos, pero se indica que el valor de este beneficio debe tomarse en cuenta para el cálculo de la porción de gastos comunes deducible bajo la regla de prorrata, pero en ningún caso estará grabado con el impuesto a la renta. Así como de droga, igual los beneficios o los subsidios que han sido entregados por el gobierno a las empresas no van a estar grabados con el impuesto a la renta. Después tenemos un caso muy interesante también, el caso del cómputo de plazos, ¿no? Los cómputos de plazos, ahí tenemos una bastante controversias, ¿no? Porque aparentemente es un tema fácil, pero ya entrando a cada situación en particular, o sea, nosotros ese cuadro lo vamos a poder entender ahora fácilmente, pero en cada situación en particular podría tener serias complejidades, de las cuales lógicamente el tiempo no nos alcanzaría para hablar el día de hoy. Pero el 14 de marzo se suspendió el cómputo. A partir del 15 de marzo, hasta el 14 de marzo los plazos corrieron normal. Pero a partir del 15 de marzo se suspendieron los plazos de los procedimientos tributarios, puesto que se realizó ya el confinamiento, la declaratoria de emergencia ya estaba, entonces ya no se podía cumplir con las obligaciones, por lo tanto esos plazos para los procedimientos administrativos se suspendió totalmente. ¿Y hasta cuándo? Hasta el 10 de junio de 2020, porque el legislador no quiso emparejar, digamos, o tener una convergencia con la norma de la Declaratoria de Emergencia Nacional, que va todavía hasta el mes de septiembre. Sin embargo, en este momento el reinicio del cómputo de plazos ya está.
a partir del 11 de junio de 2020, todos los plazos están vigentes. Y también, para ello, la Administración Tributaria, tanto SUNAT como Tribunal Fiscal, por ejemplo, que son los entes que regulan los temas que estamos tratando ahora, han implementado cada uno por su cuenta mecanismos de atención al público usuario, a través, por ejemplo, de las mesas de partes virtuales, entre otros medios que inclusive algunos también van a ser motivo de nuestra charla diaria. Después tenemos también que a partir del mes de marzo, los vencimientos definitivamente nos preocuparon a todos, ¿no? Vencían las operaciones, vencían, perdón, los cronogramas, vencían los préstamos, vencían las cuotas de fraccionamiento, vencían los aplazamientos. ¿Y qué hacemos ante esa situación? Entonces, la Administración Tributaria en ese momento dijo, mira, yo te puedo mover el plazo, pero lo que no te puedo es exonerar de intereses, porque lógicamente eso necesita una norma a la cual yo no tengo acceso. Entonces, las cuotas ordinarias de fraccionamiento y las cuotas de fraccionamiento o de aplazamiento que hubiesen vencido entre el mes de marzo, el 31 de marzo y el 30 de junio de 2020, aún habiéndose no pagado, aún siendo las últimas, habiendo sido las cuotas vencidas, no has perdido el fraccionamiento, no has perdido tu aplazamiento. Porque podrás realizar la subsanación hasta el 31 de julio de 2020, pero sí vas a tener que pagar los respectivos intereses. Lo malo, y hay que contarlo todo, no solamente lo bueno, sino también lo malo, es que si tú tenías cuotas, por ejemplo, la de marzo, la de abril, la de mayo y la de junio, te se juntaron 4 cuotas más intereses. Si no has ido pagando una por una, entonces ahora ya no estamos hablando de una cuota, sino de 4. Entonces es una situación bastante complicada. Pero más adelante vamos a ver también una posibilidad de que podemos llevarlos al régimen de aplazamiento y fraccionamiento. El nuevo me refiero, ¿no? Del que estamos hablando ahora es simplemente el que está establecido en el artículo 36 del Código Tributario. Pero vamos a ver también el decreto legislativo 1487, que precisamente está ahora en su pantalla, que permite acoger a este régimen especial que algunos, cuando en la exposición de motivos que había hecho el Poder Ejecutivo ante el Legislativo para la delegación de facultades, se decía que este régimen especial, como hablaba de un régimen especial, que probablemente iban a haber exoneraciones, condonaciones de deuda, o disminución, o sea, de condenación totales o parciales. Bueno, eso no se dio, lamentablemente, para los contribuyentes, pero lo que sí tenemos es que las deudas exigibles y que son administradas por SUNAT, ojo que las administradas por SUNAT no solamente estamos hablando de tributos, o sea, de tributos del Tesoro, llámese IGB, renta, entre otros, sino también estamos hablando, por ejemplo, de salud, ¿no? Y de las deudas aduaneras, ¿no? También, no las podemos dejar de lado. Entonces, esas deudas exigibles por SUNAT inclusive los saldos de aplazamiento y o fraccionamientos pendientes de pago que concluyen hasta el 31 de diciembre de 2020, precisamente lo que les estábamos hablando en la diapositiva anterior, ¿qué pasaba con tu aplazamiento o fraccionamiento? Que tú tuviste que pagar en marzo, no lo pagaste porque no tuviste dinero. Y se te venció otra cuota en abril, y otra cuota en mayo, y otra cuota en junio, y deberías pagar ahora en julio. Entonces se te presenta este régimen de aplazamiento y fraccionamiento para que tú puedas llevar esas deudas y todo ese paquete de deudas puedas llevarlo a este nuevo régimen y con una tasa menor pagarlo hasta 36 cuotas, inclusive con un periodo de gracia de 6 meses. O sea, estamos hablando de un aplazamiento, más que periodo de gracia. No nos confundamos con algunos programas como el reactivo. Entonces, los pagos, inclusive, sabemos que normalmente, pues, para fraccionar, no podemos acoger los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Bueno, en este régimen especial, por su nombre lo dice, es especial, sí se puede acoger aquellos pagos a cuentas a este fraccionamiento, las cuotas mensuales de enero, febrero y marzo. Lo que sí no puede acogerse es deudas por tributos retenidos o percibidos. Sabemos que ese no es dinero del contribuyente, sino es dinero que se ha percibido de terceros. Pagos a cuenta que se deben a partir de medio de abril, y los pagos que se deben a partir de medio de abril ya no. Además que si fuera una empresa afectada, es decir, si fuera una empresa que no ha tenido operaciones, entonces no ha tenido tampoco pago a cuenta por pagar. Y si hubiera tenido operaciones, se entiende que se trata de empresas de labores esenciales, o de venta de productos esenciales o de elaboración de productos esenciales. Por lo tanto, al sí haber tenido movimiento, entonces lo correspondiente es que
también pague el impuesto correspondiente. Después tenemos los recargos aduaneros, tampoco se pueden acoger. Entonces, la solicitud de acogimiento podrá ser presentada hasta el 30 de septiembre de 2020. En inicio, había sido considerada solamente hasta el mes de agosto, pero lo han aplazado. ¿Por qué? Porque ha demorado mucho en salir. Este decreto legislativo 1487 salió en el mes de mayo y, sin embargo, en su reglamento salió los primeros días del mes de julio, pero ya recientemente el formulario ha sido vigente a partir de recién del día 8 de julio. O sea, estamos hablando de prácticamente una semana atrás. En este régimen especial para el aplazamiento, ¿quiénes pueden acogerse? Pueden acogerse los generadores de renta de tercera categoría, pero ojo, que esto es muy importante porque algunos nos han llamado a consultar sobre por qué no pasa mi fraccionamiento o por qué no lo puedo presentar, porque algunos no se dieron cuenta que no habían realizado sus declaraciones mensuales de marzo y abril. Entonces la norma dice que tienes que haber presentado tu declaración mensual de marzo y abril del 2020, que son correspondientes lógicamente a IGB y a pago de cuenta del impuesto a la renta. Y además hay otro criterio que es muy importante que se debe tener en cuenta, que se haya disminuido el importe de ingresos netos de los meses de marzo y abril con respecto a los similares establecidos, es decir, los meses similares establecidos del año anterior, o en el caso hay criterios especiales, ¿no? Entonces, pero lo normal será que sí haya disminuido el importe de sus ingresos. Y si no, bueno, se entiende que no se va a poder presentar al régimen especial. Y los generadores de renta distintas a las de tercera categoría, ya no sé los demás, estamos hablando de los que generan alquileres, primera, en segunda, que son ganancias de capital, cuarta, que son, por ejemplo, aquellas personas que han presentado su declaración jurada anual del impuesto a la renta por ser trabajadores independientes y probablemente no tengan ahora el dinero para pagar, pueden aplazar su deuda. Y los generadores de renta de quinta categoría, que podrían haber tenido ingresos en 2 empleadores, no se entendería cómo no les hubiera retenido un empleador, ¿no? En el caso de que tengan 2 empleadores, sí podría darse deuda, sí podría darse caso de deuda, y en ese caso podrían también acudir a este régimen especial para el aplazamiento. Quienes no pueden acogerse, quienes tengan un saldo mayor a 215 soles en las cuentas de declaraciones. Eso es importante también, porque, bueno, si tienes más, lógicamente agótalo primero antes de solicitar el aplazamiento, porque si tienes dinero, entonces sí puedes hacerlo. Y han considerado un monto de 215 soles, porque a veces por 5 soles o 10 soles que había en la cuenta de declaraciones no se podía solicitar el fraccionamiento. Hablo del anterior, del artículo 36, y esto significaba un problema en el momento de la solicitud. No creemos que 215 soles es un monto razonable y que en ese sentido no dificultaría que se pueda realizar este trámite para el régimen especial. Quienes cuenten con sentencia de ejecutoriedad por delito tributario o aduanero vigente, recordemos que las últimas normas precisamente tratan de evitar que cualquier persona o empresa que haya sido sentenciada por alguno de estos tipos no acceda a los beneficios, ¿no? Es una cuestión natural. Las personas y entidades comprendidas en los alcances de la ley 30737, que es todo el tema de lavado de activos, el lucha contra el terrorismo, y las entidades que conforman el sector público nacional. Lo importante de este régimen de aplazamiento y fraccionamiento será que, a diferencia del 0.8% que tiene el fraccionamiento como tasa, el fraccionamiento del artículo 36 del Código Tributario, tiene una tasa del 0.4%. Entonces, en ese sentido, creemos que es una ventaja. Inclusive algunas empresas o personas podrían pasar de un fraccionamiento a otro para ahorrar algunos montos en lo que refiere a la tasa de interés. Las sanciones por cometer infracciones durante el periodo que dure el estado de emergencia nacional. Ese es un tema importante a tener en cuenta, porque la resolución de Superintendencia Nacional de Tributos Internos, la 008-2020, no la que ven ustedes ahí, que la 011, que después lo modifica, ¿no? Sino la 008 inicialmente, lo que mencionó es que se apela a la facultad discrecional de la Administración Tributaria para no sancionar las infracciones durante el periodo que dure el estado de emergencia. Entonces, eso quiere decir que las infracciones cometidas entre el 15 de marzo y el 1 de julio no hay opción de sancionarlas. No se sancionará la comisión de infracciones tributarias cometidas durante el estado de emergencia nacional. Sin embargo,
desde el 1 de julio hay que hacer una distinción. Hay que hacer una distinción. ¿Por qué? Porque esta norma, la resolución que sí ponemos en esta diapositiva, que es la 011 del 2020, nos dice que a excepción de, o sea, se levanta la facultad, porque ya se comienza a sancionar a todos los demás, menos aquellos que todavía tienen confinamiento o aislamiento, como queramos llamarlo, ¿no? Ancash, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios. Entonces, ahora, cabe precisar un tema muy específico, que si por algún motivo realizaste el pago de las sanciones hasta el 17 de marzo de 2020, entonces, porque en esos momentos no se sabía, todavía no había sido promulgada esta norma, entonces no se realizará la devolución. Bueno, si pagaste, simplemente ese monto quedará como tal. No puedes ni solicitar la devolución ni la compensación. Después han venido una serie de prórrogas, ¿no? Una serie de prórrogas que es toda una maraña y una dificultad, porque primero hablaron primero se hablaba de entidades hasta 5.000 UITs, después hasta 21.000, no se hablaba de PRICOS y MEPECOS, después la norma se modificó y ya hablaba de PRICOS, y hacía la distinción. Entonces es un tema que quizás en el tiempo que tenemos no vamos a terminar de detallar, porque además necesitaríamos poner uno y otro cronograma como fueron variando. Simplemente decirnos lo claro y conciso, ¿no? Que las obligaciones mensuales fueron diferidas. Las obligaciones mensuales fueron difiriendo y las vamos a analizar con un poquito más de detalle en las diapositivas siguientes. La obligación anual del impuesto a la renta, por ejemplo, para aquellas empresas menores que tienen ingresos menores a 5.000 UITs, todavía van a comenzar a vencer a partir de este mes de julio, a partir del día 21, si mal no recuerdo. Entonces, estamos hablando de que mi obligación del mes de marzo ha pasado a ser al mes de julio, ¿no? Con todas las prerrogativas que esto trae, ¿no? Las obligaciones relativas también a libros y registros electrónicos, también tengamos en cuenta eso. Por ejemplo, estamos hablando de los libros electrónicos que vencían en el mes de marzo, ¿no? O aquellos que tienen 3 meses de atraso, como el libro diario, porque vencían en el mes de marzo, han ido prorrogándose también. Dependiendo también de la calidad, digamos, del contribuyente, ¿no? Estamos hablando de que aquellos que no excedieron los 9.660.000 y que aquellos que no habían superado los 21 millones. Las declaraciones informativas que vencen también a partir de marzo, pues, vale decir, por ejemplo, una de ellas, la declaración del precio de transferencia, también han sido modificadas en su cronograma de vencimientos. Las obligaciones mensuales para contribuyentes designados como principales contribuyentes también variaron, y el reporte local de precio de transferencia que les decía. Se han dado una serie de facilidades a las micro, medianas y pequeñas empresas durante el estado de emergencia. Van a tener que cumplir en julio, recién ahora, en este mes, con la declaración y pago de las obligaciones tributarias del periodo febrero, por ejemplo. Hasta el 10 de julio, los plazos de envío a la SUNAT de las declaraciones informativas y comunicaciones del sistema de emisión electrónica. Eso también se prorrogó, pero el 10 de julio ya venció. Pero tener en cuenta que si aún no se ha hecho, podría de alguna manera subsanarse y ver cuándo se cometió la infracción, sabiendo que si la infracción fue cometida dentro de este plazo que nos dio la resolución de Superintendencia Nacional de Tributos Internos 008, podría ser que no tenga sanción. Eso habría que analizarlo detenidamente. Y las fechas máximas de atrás, ahora, como el vencimiento fue el 10 de julio y no lo presentaste, el 10 de julio ya está fuera, salvo que estés en alguno de los departamentos que nosotros habíamos mencionado anteriormente. Las fechas máximas de atraso del registro de ventas y ingresos y de registro de compras electrónico también se prorrogaron, y hasta el 20 de julio los plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Después también, en cuanto a las empresas cuyos ingresos no superan los 21 millones, estamos hablando de que hay insistido prórrogas para el registro de ventas y compras electrónico, la prórroga también para el sistema de emisión electrónica de pago, la prórroga de libros y registros hasta el 20 de julio, la declaración y pago de las obligaciones tributarias, también, las cuales operarán entre los meses de julio y octubre, y el registro de ventas y compras electrónico, que también, según los cronogramas, ya han ido venciendo inclusive algunos. La administración tributaria también ha ido dando una serie de facilidades a los contribuyentes para efecto de que, por ejemplo, puedan obtener el RUC. Entonces, si una persona, por ejemplo, era contratada por una entidad del Estado y no tenía RUC, o no tenía la clave SOL para emitir los
comprobantes, recibos por honorarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo podía hacerlo? Entonces, se fueron implementando una serie de medidas que han ido funcionando y por eso han ido también abarcando a mucho más personas, ¿no? Las personas que eran contratadas por entidades públicas, por ejemplo, a través de esa entidad pública, podían acceder al módulo de SUNAT y podían obtener su RUC. Ahora, como eso ha ido funcionando y ahora se ha abierto, y no solamente ha quedado para entidades públicas, sino ahora ya puedes obtener tu RUC mediante, de manera virtual, ¿no? Inclusive también recuperar tu clave SOL si es que ya la tenías, o acceder a tu clave SOL si aún no la tienes. Los plazos de las fiscalizaciones, ojo, tengamos en cuenta, hoy día me llamó un auditor de SUNAT para decirme, Tadeo, recuerda que te hemos mandado un requerimiento porque ya reabrimos. Sí, pues habíamos descansado de ellos, pero ya ahora ya los tenemos nuevamente activos. A partir del 11 de junio se levantó la suspensión sobre las fiscalizaciones y citaciones, como habíamos dicho, hasta el 11 de junio se suspendieron todos los plazos administrativos, pero ya actualmente ya están vigentes, ¿no? Entonces, las notificaciones han comenzado a realizarse, y ojo, ahora las notificaciones, lógicamente, solo son por clave SOL, ¿no? Las notificaciones presenciales no las esperes, porque no te van a ir. Ahora por clave SOL. Además, se ha creado la mesa de parte virtual de SUNAT para la presentación de documentos. En general, no habrá atención a los centros de servicios al contribuyente, aunque algunos centros de servicios al contribuyente ya han ido aperturando. También ahí vemos que se ha convertido esto en un foco de infección, tal cual en su momento fueron los bancos, o como siguen siendo los bancos en realidad. Bueno, y ahí no se podrá presentar los que dan inicios a procedimientos de aprobación automática, los relacionados con el RUC, los que puedan ser presentados a través del sistema SUNAT de operaciones en línea. Todo ello se tiene que hacer mediante la clave SOL, ¿no? Eso es mucho más rápido. Esto con la finalidad de no saturar, ¿no? O sea, se entiende que vas a un centro de servicios al contribuyente para realizar aquello que no puedes realizar de manera virtual, ¿no? Como debe ser también la atención que se ha hecho en los bancos, ¿no? O sea, en realidad, ¿para qué ir al banco si puedes hacer una transferencia, digamos, de alguna otra manera? Por internet, por las aplicaciones, etc. Y de la misma manera, con la misma lógica, es lo que se ha ido implementando para el tema de la atención al contribuyente a través de sus centros de servicios al contribuyente. Bueno, los plazos de las fiscalizaciones en curso y atención en centros de servicios al contribuyente también debemos tener en cuenta algo en cuanto a la mesa de partes virtual. La mesa de partes virtual entre las 00 horas y las 16:30, las 4:30 de la tarde, se considera que se ha presentado dentro del día hábil, ¿no? Si lo presentas después de las 16:30 hasta las 23:59 horas del mismo día, ya se considera que has presentado al día hábil siguiente. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y los sábados y domingos y feriados o cualquier otro día inhábil se considera que ha presentado al día siguiente, el día hábil siguiente. El Tribunal Fiscal, al igual que la Administración Tributaria, ha aperturado también la mesa de partes virtual, y los escritos también pueden ser dirigidos a través de tfmesadepartes@mef.gov.pe, ¿no? Y rige por las mismas reglas de la presentación aplicables a las de SUNAT. Hay un tema que habíamos anunciado, incluso en el video que habíamos hecho para promocionar esta conferencia, como es la suspensión de la aplicación del pago a cuenta o modificar el coeficiente. Esta es una norma que se ha dado por los meses de abril, mayo, junio y julio. Inclusive nuestro estudio a través de la contadora senior, Avi Fernández, ha publicado hoy. O sea, si quiere saber más de esto, podría ir al fanpage del estudio y buscar el artículo que se ha publicado hoy día, y si no, va directamente al Facebook de Avi Fernández y puede leer el artículo que ha publicado ya hoy. ¿Por qué? Porque esto solamente es para los meses de abril, mayo, junio y julio. ¿Pero qué hago después? Se lo voy a explicar más adelante. Primero, tenemos que entender de que, lógicamente, como hemos venido diciendo durante toda la conferencia, los meses de abril, mayo, junio y julio, las empresas no han tenido liquidez. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos en esos casos? Si no puedo hacer los pagos, no puedo realizar el pago a cuenta. Entonces, tengo que ver si suspendo, si modifico. Entonces tengo que atenerme a ciertas reglas. Si la diferencia es mayor al 30% del pago, es decir, si yo mido mis ingresos, si la diferencia es mayor al 30% del pago que hubiera efectuado en el mismo periodo del año anterior, entonces puedo suspender. Pero si no llega a ser la diferencia al 30%, es decir, es igual o menor, tendría que multiplicar el pago a cuenta que voy a realizar por el 0.5846. En ese caso, pues yo
voy a de todas maneras tener un ahorro, lo que permite lógicamente una mayor liquidez. Pero eso sin duda en estos casos, me quedo con la norma que solamente dice hasta abril, mayo, junio y julio. Pero ¿qué pasa en los meses siguientes? En los meses siguientes hay un procedimiento ya establecido. Tengo que presentar un estado financiero con corte a julio para determinar cuál es mi utilidad hasta el momento, ¿no? Estados financieros intermedios. Entonces, mediante ese estado financiero intermedio, determino mi utilidad. Si tengo utilidad, entonces voy a establecer un nuevo coeficiente, y ese coeficiente lo voy a utilizar a partir de agosto en adelante. Si ya no tuviera utilidad, sino que más bien es pérdida, que va a ser, lamentablemente, la mayoría, o sea, digamos lo que se va a repetir en la mayoría de las empresas por esta situación que hemos vivido, casi 4 meses sin actividades, que probablemente sean pérdida, ¿no? El resultado final sea pérdida, entonces en ese caso vas a poder suspender tus pagos a cuenta y, lógicamente, esperar ya el estado financiero de cierre de año para establecer si tuviste saldo a favor o si tuviste algún monto por pagar. Bueno, las reglas especiales para el arrastre de pérdida también han cambiado, la del tipo del sistema A y el sistema B. Las del sistema A son las que han recibido alguna modificación. La pérdida del 2020 podrá ser arrastrada por 5 ejercicios. Estamos hablando de que definitivamente nos ha golpeado lo que decía el presidente del BCR el día de ayer o hoy en una declaración que ni en la peor pesadilla se había podido pensar, o se había podido estimar una catástrofe como la que estamos pasando. Entonces, esto también permite que las normas pues se vayan adecuando, ¿no? Y la pérdida del 2020 podrá ser arrastrada por los próximos 5 ejercicios computados a partir del 2020. Hay también un beneficio para la depreciación de activos, lo cual permite también que aquellas empresas que van a comprar activos puedan beneficiarse de alguna manera con una depreciación mucho mayor, ¿no? En los equipos de procesamiento de datos, el 50%, estamos hablando de computadoras y todos los aparatos estos tecnológicos, maquinaria y equipo 20%, los vehículos de transporte terrestre hasta 33.3%, y aquellos vehículos de transporte terrestre pero, híbridos con motor de embolo, motor eléctrico, o eléctricos con motor eléctrico, 50%, ¿no? Bueno, para edificios y construcciones se depreciarán en el 2021 y 2022 con la tasa del 20%. Fíjense, estamos hablando de que de 5% se está yendo a 20%. Eso permitirá pues tener un gasto deducible a las empresas también para que puedan, las empresas que puedan realizar la compra de activos, y esto permita, ¿con qué intención se hace? Que tenga más gasto deducible. Tal vez si nos acabas de decir que van a tener pérdidas las empresas. No, pero es que no estamos hablando de las empresas que pueden deducir, sino las empresas que van a poder vender este tipo de activos. Y esas empresas que puedan vender este tipo de activos puedan generar también renta, pagar su renta, lógicamente, pero puedan dinamizar la economía. Quedo a disposición totalmente para las preguntas. Muchas gracias, Tadeo, por tu exposición. Y efectivamente, ya empezaron a llegar algunas preguntas de nuestros participantes, a quienes también reitero el agradecimiento por estar con nosotros. Y paso a derivarte las preguntas que están llegando por la interna, ¿no? Una persona nos pregunta: si no declaré en el plazo de emergencia por no tener ingresos y estoy en Lambayeque, según la RS 008-2020, no me aplicarían la sanción de multa. Pero mi contador en julio, durante la vigencia de la RS 011-2020, presentó la declaración fuera del plazo. ¿Se aplicaría la multa considerando que no tuve ingresos y estaba dentro de los alcances de la RS 008-2020? Bueno, es que en realidad ahí habría que hacer una pregunta adicional, que creo que respondería a ambas. Es que si no tuviste ingresos, en realidad, no por esta norma, la RS de la 008 y de la 011, al no tener ingresos, no vas a tener sanción. No vas a tener sanción. Ahora, si el contador dice, durante la vigencia de la resolución de superintendencia 011, presentó la declaración fuera de plazo, al presentarla fuera de plazo, si estamos hablando del mismo mes, al presentarlo fuera de plazo se trataría de una subsanación voluntaria. Y al tratarse de una subsanación voluntaria de una declaración que no debiste presentar, no debería tener sanción.
Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿SUNAT facilitó la presentación de apelaciones por medio de mesa de partes virtual? Muchos contribuyentes lo hicieron de forma virtual, debiendo la SUNAT enviar las apelaciones al Tribunal Fiscal. Sin embargo, se está notificando a los contribuyentes para que se apersonen a los centros de servicios para que presenten de forma física para ingresar por mesa de partes física estas apelaciones, debido a que el Tribunal Fiscal se los ha pedido. Considerando que tanto SUNAT como el Tribunal han virtualizado las mesas de partes, ¿no sería mejor que entre estas dos entidades se pongan de acuerdo para no perjudicar a los contribuyentes, exponiéndolas a colas y contagios del COVID-19? En todo caso, los plazos de apelación debieron estar suspendidos, no habilitarlos por mesa de partes virtual. ¿Qué opinión le merece esta descoordinación de estas dos entidades? La verdad es que cada vez que uno lee estas cosas, dice dónde estamos, ¿no? Porque esta última parte que mencionas, Guillermo, bueno, a través de aquella persona que ha tenido la gentileza de enviarnos esta pregunta, dice, es lógica, o sea, la apelación, la apelación o reclamación debieron estar suspendidos y no habilitarlos por mesa de parte virtual, si no tienen la capacidad operativa de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo que enviarla por mesa de parte virtual y para eso está habilitada, y si el Tribunal Fiscal se los ha pedido, lo único que tengo que hacer es buscar en la cola de correos y reenviar la información, sino que no quieren hacer ese trabajo. Y ese trabajo ya no es una situación del contribuyente, sino es una situación ya de la administración tributaria que tiene que enviar esa información al Tribunal Fiscal como ente que está encargado de las apelaciones. Yo lo que sí le diría a esta persona que envió la pregunta, que como contribuyente guarde por todos los medios aquel correo por el que envió a mesa de parte virtual y aquel cargo que presentó. Porque ese va a ser uno de los mecanismos de defensa en el momento que, si el Tribunal Fiscal y la SUNAT terminan no poniéndose de acuerdo, en ese sentido, con ese documento, ustedes van a poder cubrirse. Ahora, ¿qué es lo que haría yo? Yo lo que haría es, ante esa notificación de la Administración Tributaria, iría directamente al Tribunal Fiscal, mediante la dirección que les pusimos, ¿no? La dirección que les pusimos en pantalla. Está, te la repito, es tfmesadepartes@mef.gov.be. O sea, MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, .gov.be. En ese correo electrónico, tú envías la notificación que te ha enviado SUNAT de derivarle la información y además el cargo que presentaste en su momento con la información. Inclusive, si quisieras, podrías presentar también la información que hiciste llegar a través de SUNAT y con eso tú estarías cumpliendo de más con tu obligación, porque la obligación ya estaría cumplida. Ok, una pregunta también nos hace un participante, en el sentido de si puedes estimar a cuánto va a caer la presión tributaria este año y cómo venía de los años anteriores. O sea, ¿cuál es el promedio de los años anteriores y a cuánto crees que va a llegar vamos a cerrar este 2020? Bueno, la presión tributaria, el objetivo era pasar el 15%, algunos querían llegar al 21%, cosa para mí sinceramente inviable, pero este año creo que no vamos a llegar ni al 12%. Yo creo que si llegamos al 10% es bastante. Esta situación sinceramente es preocupante, porque además no solamente es lo que recaude SUNAT, ¿no? Que lo que va a recaudar es poco. ¿Por qué? Porque habiendo generado ingresos, habiendo quizás cobrado, no voy a tener el dinero para pagarlo. ¿Por qué? Porque voy a priorizar pagos de proveedores o voy a priorizar pagos de trabajadores. Y como suele suceder, ¿no? A veces me dicen, es que no tengo para pagar el IGB. Oye, el IGB no es tuyo, el IGB es simplemente tú has cumplido con retenerlo. Sí, pero cuando ya me llega a la caja, lo derivo para otros pagos. Entonces, en esas situaciones va a suceder que el IGB va a ser utilizado por las empresas para pagar lo van a derivar para pagar otros fines. Y en el caso del impuesto a la renta va a suceder lo mismo. Si ya estamos hablando de que los fraccionamientos que prácticamente estaban programados de alguna manera a recibirlos, ahora pueden ser aplazados 6 meses, o sea, estamos hablando ya de llevarlos casi a otro año, entonces estamos en ese caso
estamos notando de primera mano que esos ingresos no los va a percibir SUNAT. Y más aún, que entre marzo y abril se han devuelto cantidades grandes de dinero por detracciones e IVAP. Entonces, si ese dinero ha sido devuelto, entonces quiere decir que la administración tributaria en este año de todas maneras va a tener una gran dificultad y por lo tanto la presión tributaria va a disminuir muy, muy, muy fuerte. Y un escenario donde siempre nos pintan que en el Perú, pues la gran mayoría de empresas están en el sector informal, se habla de un 70% sí. Efectivamente. Entonces, yo me preguntaba, esta situación del COVID, porque además estos empresarios se han quejado de que no han podido recibir el bono o los beneficios que da el gobierno casualmente por estar dentro de la informalidad. Por tanto, yo te preguntaría si, no sé, ¿no habrá sido el COVID-19 una buena oportunidad casualmente para formalizarlos y tenerlos ya identificados? Sí y no, como todo en la vida, ¿no? Sí, porque hay muchísimos contribuyentes, si tú ves los últimos reportes de la Administración Tributaria, donde hay muchísimas personas que en estos meses se han formalizado, es decir, que no tenían RUC y se han visto obligados. ¿Por qué? Porque pues venden productos de protección, llámese alcohol en gel, el alcohol mismo, oxigenada, todos estos temas que se han vendido, mecanismos, medios de protección, o sea, los equipos de protección, todos estos productos que ahora las empresas necesitan, hay mucha gente que ha salido a vender y que por lo tanto ha necesitado el RUC, y necesitando el RUC, a través de la Administración Tributaria a través de la Administración Tributaria y este acceso virtual han podido acceder al RUC. Y es muchísima gente la que ha vendido. Definitivamente eso ha permitido. Ahora, pero que esa gente después pague, esa es una segunda pregunta. Por eso te decía sí y no. O sea, sí, porque definitivamente hay muchos contribuyentes que sí han pasado a la formalidad. Pero siempre hay brecha, pues, ¿no? Es la brecha de inscripción. Estamos solamente atacando la primera brecha, la brecha de inscripción. Después está la brecha de declaración, la brecha de determinación, que es la sazonal, y la brecha de pago, ¿no? Entonces, cada una de esas brechas tendría que cubrirse de manera diferente. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, buenas noches, si se tiene RUS y deje de cancelar a la SUNAT en los meses de cuarentena, ¿podría cancelar sin ningún interés? Si se tiene RUS, no, el interés siempre se va a tener que pagar. El interés siempre se va a tener que pagar, pero si ha dejado de pagar en estos meses de cuarentena y es RUS, todavía puede pagar hasta el mes de julio sin ningún problema, porque el mes de marzo, de abril, de mayo y de junio ha estado suspendida la declaración. En este mes de julio, haciendo su declaración, no tienen por qué pagar intereses. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros participantes que nos han acompañado. Hemos visto, pues, la audiencia de principio a fin no se ha movido. Excelente. Quiere decir que esto ha estado muy interesante. La gente ha estado pegada a la conferencia y les agradecemos mucho. Y a ti, Tadeo, nuestros máximos agradecimientos por siempre estar pendiente y ayudar y apoyar a la UTP. Lo has hecho en Chiclayo, ahora estamos en Piura y ahora estamos con una dimensión nacional. Así que gracias en nombre de la Universidad de Tecnología del Perú y esperamos tener algún encuentro y otro conversatorio muy pronto. Gracias, Tadeo. Muchas gracias a ustedes. Siempre a disposición. Muy bien. Gracias a todos y será hasta la próxima, queridos amigos. Hasta luego. Hasta luego.